Empezamos, sí, vale. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familia, nuestra tribu. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del programa de formación sobre el clima. Clarisa tiene la palabra. Sí, hola a todos. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Siguiente diapositiva, por favor. A ver lo que nos depara esta sesión. En esta diapositiva pueden ver la información sobre nuestras redes sociales, así que por favor aprovechen la ocasión para compartir en las redes. Soy Clarisa, moderadora de Oxford Net Zero. Estoy aquí con Jen. Sí, soy Yenaro Godoy de Chile, formo parte de la Global Youth Coalition y estaré moderando también la sesión. Siguiente diapositiva. Vale, hoy es una sesión muy especial, al igual que los participantes de esta formación, o además de ellos, se ha unido a nosotros más gente de Right Here, Right Now. Esta sesión se celebra en colaboración con la Cumbre Mundial sobre el Clima Right Here, Right Now, como parte del programa local de Oxford, que incluye eventos relacionados con el cambio climático, los derechos humanos y la justicia climática. La Cumbre Right Here, Right Now se celebra en colaboración con ONU, con UN Human Rights, ONU Derechos Humanos, la Alianza Climática Global Right Here, Right Now, la Alianza Climática Internacional de Universidades, se centra en el cambio climático y los derechos humanos. Hay un evento de lanzamiento de 24 horas desde las 7 UTC de esta noche hasta las 8:30 UTC de mañana. Pueden encontrar el enlace aquí, lo compartiremos en Slack más tarde. Vale, pues teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos y la trayectoria en la que estamos para la consecución de ODS, se necesitan 6 billones de dólares para alcanzar los objetivos, con 100.000 millones de dólares de inversión al año. En la COP29 ya se hicieron promesas económicas. Además, solamente el 4% de las finanzas se dedican a la infancia y la juventud, a pesar de que el cambio climático nos afecte sobremanera. Por eso, como futuras generaciones, tenemos la responsabilidad de sacar adelante este planeta. Por ello, hoy es importante entender la financiación climática y los resultados en este sentido en la COP29, además del significado del nuevo objetivo colectivo cuantificado. Entenderemos también cuál es la función del Comité Permanente de Finanzas y articularemos las conexiones entre equidad intergeneracional, desarrollo, deuda, etcétera. Como pueden ver aquí, empezamos con una bienvenida para después pasar a los oradores. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son nuestras tres invitadas de hoy. En la siguiente diapositiva podemos ver que Charlene es nuestra primera invitada en Audit. Charlene se centra en los flujos, las fuentes y los instrumentos de financiación climática a nivel nacional e internacional, así como en la interacción con la financiación para el desarrollo, en un término más amplio. En el marco de esta labor, analiza qué constituye el gasto climático y supervisa y monitoriza la financiación con el fin de explorar la eficacia del gasto. La experiencia de Charlene abarca el ámbito académico, las instituciones multilaterales y las ONG.
Su trabajo previo se centra en la conservación de los bosques y la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación. Muchísimas gracias, Charlene, por estar aquí con nosotros en otra eh, sesión de este programa de formación. Muchas gracias por esta presentación. Es para mí una alegría poder estar aquí con todos. He trabajado en el mundo de la financiación climática durante más de 10 años y ha sido algo maravilloso. Ha sido increíble ver todos los cambios que ha habido en los debates, ver el punto en el que estamos ahora, viendo cómo necesitamos un cambio holístico del sistema financiero para alcanzar nuestras ambiciones climáticas. No dispongo de demasiado tiempo y hay mucho contenido que tratar en este campo, por lo que voy a hablar sobre ello de manera superficial. Es cierto que tampoco voy a poder ofrecer respuestas a todas las preguntas que tengan sobre financiación climática, pero lo que sí que me gustaría es invitarles a pensar en la financiación climática y en el sistema para que piensen en lo que tenemos que ver no solamente este año, sino en los próximos 4 o 5 años, si queremos realmente cambiar la manera en la que la financiación fluye en el sistema financiero global. Por favor, si pudieran compartir la pantalla. Gracias. ¿Sobre qué les voy a hablar hoy? Estoy intentando pasar a la siguiente diapositiva. Vale, muy bien. Pues voy a hablar sobre la decisión del nuevo objetivo colectivo cuantificado, o NCQG. ¿Es una buena idea o no? Hablaremos también sobre el artículo 2.1c, qué ha pasado este año y qué pasará en adelante, y acabaremos hablando sobre qué podemos hacer como sociedad civil en el futuro. Pero en primer lugar, me gustaría empezar hablando de qué es la financiación climática. Pues no hay una definición exacta de lo que es, o una definición oficial, por así decirlo. Se ha realizado muchísimo trabajo en este sentido también desde el Comité Permanente de Finanzas. Elena les hablará más adelante sobre ello. Esta es la definición operativa de la financiación climática. Es muy amplia y deja lugar a la interpretación. Esto significa que entonces lo importante no queda claro. Hay mucha confusión y las distintas personas realizan distintas interpretaciones de la definición. Este gráfico tiene ya 10 años, así que como ven hemos estado debatiendo este tema durante ya más de una década. Ilustra las distintas perspectivas teniendo en cuenta cuál es el objetivo, quién está hablando sobre ello y las distintas partes implicadas. La financiación climática, tal y como la utilizo, se trata de las responsabilidades históricas que los países desarrollados tienen para con las, em, los países en desarrollo. Cuando hablamos sobre financiación climática es importante ser claros con lo que queremos decir para tener claro que estamos en la misma página y que la persona con la que estamos hablando se refiere a lo mismo. Algo que está claro en el tema de la financiación climática es que nos estamos quedando cortos con la financiación y la inversión que se está realizando para sobreponernos a los problemas ecológicos y climáticos que existen en este momento. Así que, ¿qué sucede con el nuevo objetivo colectivo cuantificado? Hablaré en ello basándome en el artículo 9 del Acuerdo de París, en el que se habla de las responsabilidades de los países en desarrollo para movilizar y ofrecer financiación a los países en desarrollo. Quizá la parte más conocida de la financiación climática sea el
compromiso realizado en 2009, ratificado en 2015 en el Acuerdo de París. Era un compromiso de los países desarrollados para movilizar 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para 2020. Este fue el primer acuerdo al que se llegó en el Acuerdo de París, tras 3 años de debates que culminaron después en las decisiones de la última COP en Azerbaiyán. En este momento, como Jen mencionaba antes, también se habla de 300 mil millones. Con ello se incluye fuentes de financiación alternativas, multilaterales, bilaterales, públicas y privadas. Hay tres principales canales y son los fondos climáticos multilaterales, también financiación climática bilateral, es decir, financiación que proviene de departamentos de ayuda y soporte de países en desarrollo, y la financiación climática del MDB, del Banco de Desarrollo Multilateral. Como pueden ver, este nuevo objetivo colectivo cualificado es mucho más detallado. Es un texto de 5 páginas y en ese sentido es ya un éxito. Sin embargo, sin detalla mucha información, por lo que es importante prestar atención a todo. Aquí presento algunos puntos destacados, y es que se acordó al menos 300.000 millones de dólares al año para 2035 de los países, para los países en desarrollo. Es cierto que esto no necesariamente refleja el impacto de la inflación ni ni el impacto. Por ello, quizá no sea tan ambicioso, pero también llama a todos los agentes a ampliar esa financiación a los países en desarrollo a 1.300, a 1,3 billones de dólares al año para 2035. Se necesita una hoja de ruta para alcanzar esta suma. Esta hoja de ruta deberá presentarse para finales de este año. Asimismo, también se ofrecen referencias para la adaptación y pérdidas y la respuesta a pérdidas y daños. Es cierto que la adaptación ahora está incluida en el nuevo objetivo colectivo cuantificado. Se habla sobre lo mucho que hay que aumentar la adaptación. Se habla sobre el proceso de adaptación y los distintos pasos, y también sobre el acceso a la financiación para la adaptación. Los países menos desarrollados también cuentan con algunas excepciones, aunque no se les ofrezca una asignación ya determinada. Eso sí, se acordó que se triplicarían los flujos de salida de de los 5 fondos multilaterales en la Convención y en el Acuerdo de París. Es para al triplicar esto, llegamos a una suma que es relativamente baja, pero que sí que servirá para ampliar el impacto y los proyectos de los países. También en este nuevo objetivo colectivo cuantificado se habló sobre tener en cuenta el acceso a distintos agentes y también tener en cuenta a las distintas partes implicadas. Por último, también se tomó en consideración a los
descapacitadores, por así decirlo, teniendo en cuenta las altas tasas de transacciones, las grandes inversiones necesarias en los países en desarrollo. Esta decisión del nuevo objetivo colectivo cuantificado no es perfecto ni de lejos, pero sí que queríamos reflejar el momento actual. Creemos que es importante centrarnos ya en avanzar hacia el futuro. ¿Qué trabajo queda por hacer? Pues antes ya lo mencionaba, una hoja de ruta, la hoja de ruta de Bakú a Belén para alcanzar ese esos 1,3 billones de dólares. Hay tiempo hasta finales de este año para que los gobiernos presenten esta hoja de ruta. Además, también será importante desarrollar marcos de trabajo y distintos métodos de trabajo. Por otro lado, la preparación para el primer informe o evaluación del progreso de este nuevo objetivo colectivo cuantificado en 2028. Tenemos que pensar en lo que significan estos nuevos términos que hemos introducido, cómo se pueden evaluar y medir. Y también contaremos con una evaluación especial del acceso en 2030, una revisión de la decisión en 2030 y la integración en el proceso de la revisión global. Así que, como ven, hay mucho trabajo que hacer aún con respecto al nuevo objetivo colectivo cuantificado. Ahora pasamos a hablar sobre el artículo 2,1c. ¿Qué es? Probablemente hayan hablado ya sobre los distintos objetivos de adaptación y mitigación para lograr que los flujos de financiación sean consistentes y poder así lograr unas emisiones de gases de efecto invernadero bajas y un desarrollo climático resiliente. Después de cada articulación en 2015 en París, es cierto que no hemos debatido demasiado sobre el artículo 2,1c. En 2022 se lanzó el diálogo de Sharm el Sheikh para mapear el uso y la implantación de este artículo. El diálogo de Sharm el Sheikh se lanzó en 2022 en la COP27 para intercambiar opiniones y aplicaciones del artículo 2,1c y su complementariedad con el artículo 9 del Acuerdo de París. Así que, ¿cuál es el alcance del artículo 2,1? Tenemos aquí un esquema y muestran distintas acciones con acceso público y privado. Es nacional e internacional. Hay muchísimas partes implicadas en este artículo. Por ello, aunque no haya convergencia y acuerdo, deben estar integradas en esos esfuerzos. Debe centrarse en la mitigación y en la adaptación, no solamente en la mitigación, y también tiene que cubrir esa gran diversidad de agentes. Muy bien, el artículo 2,1 se centra en la ampliación de los flujos a favor de la acción climática y esta expansión tiene que ser congruente con la acción a favor del cambio climático. Tenemos que prevenir, por ejemplo, los subsidios para los combustibles fósiles. Hay que trabajar en la transparencia y no solamente en la implementación. Los talleres que hemos visto también arrojan luz sobre las consecuencias
casuales de la implementación, así que puede haber efectos disruptivos al cambiar los flujos financieros. Por ejemplo, que ocurra algo en una zona geográfica, que se divulguen información sobre los riesgos en una zona geográfica, lo que podría influir en las decisiones que se hagan en otros países en materia de inversión. Podría haber un impacto negativo en la economía por tal razón y en contra de las poblaciones locales. Como no hay un marco oficial y tampoco se ha reflexionado mucho en la sociedad civil sobre este tema, pocas personas o pocos actores han propuesto lo que quieren ver gracias al artículo 2.1c. Parece que el programa no está muy claro del todo y vemos aquí algunas acciones de la sociedad civil. Vamos a ver las categorías sobre las que debemos reflexionar y pues el artículo 2.1c todavía se está reflexionando. La Unión Europea tiene una norma sobre divulgación de información financiera sostenible, en virtud de la cual se tiene que informar a los inversores para prevenir el ecopostureo. En Ruanda, por ejemplo, ha habido exoneraciones fiscales. En Colombia se ha adoptado por reducciones fiscales también a favor de los créditos de carbono y a nivel internacional lo que vemos es que la deuda soberana se trata de distinta manera y cambia también la manera en la que los países pueden invertir en el clima y otros ODS. Tenemos que observar muchas otras cosas. La ley contractual, que tiene un impacto también en las acciones climáticas, cuáles son los actores involucrados, cuáles son sus papeles, etcétera. El 2025 es un año importante para el artículo 2.1c. Se van a entablar distintos diálogos que van a concluir en el presente año. Se va a elaborar un informe a finales del año. ¿Y qué va a ocurrir después? Veremos si los diálogos van a prolongarse, si va a crearse una orden del día, si se va a relegar el artículo 2.1c a distintas o determinadas contribuciones a nivel nacional. Se va a decidir también cuál va a ser el alcance de la implementación del artículo, etcétera. Voy a concluir con un una reflexión sobre el futuro. ¿Qué podemos hacer? La reflexión es muy importante y creo que este objetivo colectivo ha sido objeto de mucha reflexión. Ha sido un proceso de 3 años muy difícil y muchas personas están decepcionadas o felices con las distintas acciones que han estado detrás de esta decisión, del texto resultante. Al mismo tiempo, no queremos que se vuelva una costumbre que nos centremos nada más en el pasado a la hora de pensar en las finanzas climáticas. Tenemos que también pensar en el presente y no necesariamente proponer soluciones en los informes, ¿verdad? Tenemos que pensar a futuro. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Qué decisiones se van a tomar en torno a este objetivo colectivo? ¿Cuál va a ser la visión que nos va a orientar hacia el próximo ciclo de la COP? También los exhorto a pensar de manera holística. Estamos actuando en un sistema multilateral y tenemos que sentirnos más cómodos con la manera en la que funciona el sistema financiero y cómo interactuamos con la economía real. Hay distintas modalidades, distintas estructuras que pueden ponerse en marcha, como aquellas que permiten hacer un rastreo y un monitoreo del sistema por dentro. No obstante, necesitamos señales fuertes para poder llevar a cabo actividades de adaptación y mitigación con los actores que corresponda. No vamos a poder rastrear, hacerle un monitoreo al sistema sin llevar a cabo esta transición. Necesitamos una reflexión holística, crear un sistema que funcione a largo plazo y que añada valor y garantice los medios de subsistencia en este mundo en constante cambio. Necesitamos más información, la agenda financiera tiene que ser cada vez más amplia y tenemos que pensar más allá del sistema de las Naciones Unidas para determinar qué otros objetivos serían pertinentes. La Asamblea General de la ONU está ahora, gira en torno a una arquitectura financiera, una reforma de la arquitectura financiera que realmente nos beneficie. La cuarta conferencia internacional sobre las finanzas, la financiación al desarrollo, se va a llevar a cabo en junio y va a abordar muchos de los temas de los impedimentos que nos, valga la redundancia, impiden lograr el objetivo cuantificado. Entonces, qué piezas están involucradas y
¿Qué tipo de cooperación vamos a lograr? Si nos sentimos abrumados, pues una persona nada más no va a poder implementar esta agenda financiera. Dicho esto, necesitamos todos nosotros que este sistema multilateral sea parte de un sistema más amplio dentro de la sociedad civil donde haya real cooperación entre todos. Así podremos aprovechar esta oportunidad de compartir una misma visión holística que nos lleve a un futuro más próspero. Y pues es peligroso porque si no logramos esta visión holística, quizás pues el proceso se vea obstaculizado en gran medida. Muchas gracias, aquí me detengo. Gracias, Charlene, por esta estupenda presentación y todos los detalles que nos has compartido. Y pues, obviamente, una persona no puede saber todo. Hay mucha información y creo que los participantes ya están al tanto de esto. Veo que hay muchas preguntas estupendas en el chat y pues me gustaría enfatizar ahora que va a haber una ronda de preguntas y respuestas al final. No tenemos todavía el recuadro de preguntas y respuestas aquí abierto, así que coloquen sus preguntas en el chat, por favor. Vamos a avanzar más adelante a medida que avance la sesión. ¿Listo? Como recordatorio, quería decir también que la sesión se va a extender de manera opcional 15 minutos más para que tengan tiempo de dialogar en salas para grupos reducidos. Les explico ahora cuál va a ser el protocolo. En primer lugar, les pediríamos por favor que cambien sus nombres, que indiquen cuál es su idioma de preferencia después de su nombre. Les vamos a mostrar un ejemplo. También, bueno, ya los hemos colocado en salas para grupos reducidos anteriormente. Entonces va a ser mucho más rápido el proceso si ustedes mismos se asignan a las salas correspondientes. Vamos a enseñarles cómo hacer en Zoom. Si hacen clic en la opción de herramientas, verán que pueden asignarse ustedes mismos a las salas para grupos reducidos. Es un pequeño recordatorio que queríamos hacerles. Las preguntas las pueden colocar en el chat y las vamos a recabar para la ronda de preguntas y respuestas al final. Gracias, Charlene, por la presentación. Realmente nos gustó. Jen está de acuerdo, nos ha puesto corazoncitos. Muy bien. Ahora vamos a presentarles a nuestra próxima oradora, Elena. Elena Pereira, quien es negociadora principal de Honduras y una de las principales negociadoras en materia de financiación climática del Bosque Negociador de Alianza Dependiente de América Latina y el Caribe. Ha trabajado con gobiernos y organismos de cooperación internacional en la mitigación y adaptación al cambio climático. Como asesora en financiación climática, actualmente presta apoyo al gobierno de Honduras en la elaboración de la Política Nacional de Financiación Climática en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional y ha trabajado con distintas organizaciones en el marco, en el transcurso de su carrera. También es presidenta, miembro del Comité Permanente de Finanzas y la Junta del Fondo de Pérdidas y Daños y ha contribuido a distintas negociaciones en torno a a las finanzas climáticas. Bienvenida, Elena, te cedemos la palabra para que empieces tu presentación. Muchísimas gracias. Parece que no puedes tú encender tu micrófono. Ok, a ver. Sí, muchas gracias, perdón. Gracias por la presentación, de verdad, muy agradecida. Y sé que los acrónimos a veces no son del todo transparentes, pero bueno, voy a compartirles mi pantalla. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Y pues ahora voy a hablarles sobre, sobre el Comité de las Finanzas. Vamos a ver cuál es el papel del comité. El Comité de Finanzas. ¿Pueden ver mi diapositiva ahora? Sí, vamos a hablar también sobre las medidas de respuesta ante las pérdidas y daños. ¿Listo? Ya está mi presentación en pantalla. Muy bien. Hay un enlace también. eh, el comité tiene un enlace con el Fondo de Respuesta ante las Pérdidas y Daños, FRL por sus siglas en inglés. Y pues el comité SCF produce directrices para el fondo. En los próximos minutos vamos a hablar sobre qué es el SCF, cuáles son los mandatos que lo rigen y después voy a ahondar en dos de los informes que ha producido. Dos de sus informes. Voy a brindarles también ejemplos sobre el contenido de estos informes y también hablaremos sobre
cómo se ven en ellos reflejadas las negociaciones y cómo los informes también influyen en las negociaciones y la toma de decisiones. Y después vamos a hablar un poco sobre el fondo de respuesta ante las pérdidas y daños, cuál es su alcance. La última reunión de esta junta se hizo en abril en Barbados para hablar sobre las modalidades de implementación y se va a lanzar la primera fase de implementación del fondo. Así que voy a presentarles información contextual sobre lo que está ocurriendo justamente ahora con el fondo. Muy bien, ¿qué es el SCF? Charlene ya ha mencionado en bastantes veces este comité, el Comité de Finanzas, es un organismo que se constituyó en la COP26 y apoya a la COP en lo que respecta al mecanismo financiero de la convención y también lleva a cabo trabajo técnico sobre finanzas climáticas que están alineados con las siguientes funciones y que además se centran en las distintas consideraciones de la COP y de la CMA en lo que respecta a las finanzas climáticas, olvidé decirlo. Aquí están ahora sí los 4 mandatos específicos, mandatos que se cumplen a través de distintas actividades. En primer lugar, cómo mejoramos la coherencia y la coordinación en las finanzas climáticas. Ese sería el primer mandato. Luego está el mandato de racionalización, cómo racionalizar el mecanismo financiero de la convención. Está en tercer lugar la movilización de recursos financieros y el cuarto sería MRB de apoyo a los países ah, partes. Hay distintas interpretaciones sobre cómo el SCF lleva a cabo cada uno de estos mandatos y me parece que cuando se adoptó el Acuerdo de París, el comité permanente también se convirtió en un órgano que sirve justamente a los objetivos del Acuerdo de París. Y cada órgano constitutivo tiene que ser objeto de revisión y hace 2 años hubo una revisión de este comité permanente también, que todavía no se había llevado a cabo y las partes involucradas pues quisieron revisar las funciones de este comité permanente, qué tanto se estaban cumpliendo nuestros mandatos y pues espero que la revisión concluya para cerciorarnos de que el SCF pues sirva para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y contribuya también a la COP. Muy bien, esta diapositiva tiene bastante información, pero nos ayuda a entender cuáles son los distintos mandatos y las diferentes actividades del SCF en la actualidad. El SCF, como dije anteriormente, lleva a cabo distintas actividades para cumplir sus funciones o mandatos, ¿verdad? Y pues estas acciones incluyen, por ejemplo, la elaboración de informes técnicos sobre distintos temas que preparan expertos y asesores que preparan los informes técnicos y después el comité permanente prepara resúmenes ejecutivos que, valga la redundancia, resumen los hallazgos de los informes técnicos y también se emiten recomendaciones para la CMA y se ayuda a las partes involucradas en la toma de decisiones sobre finanzas climáticas. En el informe podemos ver que uno vemos también a las evaluaciones bianuales. Estas evaluaciones bianuales sobre las finanzas climáticas, bueno, Charlene también habló de ello en su presentación. Estas evaluaciones se hacen cada 2 años y la sexta se hizo y publicó el año pasado. Otra de las actividades que el comité lleva a cabo todos los años es la producción o la redacción, perdón, de borradores de directrices para las entidades operativas de los mecanismos financieros. Y el año pasado, pues, se hicieron directrices para el Fondo de Respuesta ante las Pérdidas y Daños. Este año, por primera vez, el Comité Permanente va a colaborar en la redacción de los directrices, el borrador de directrices para la FRLD. Y el Comité Permanente también, cada año, prepara y después prepara, perdón, un foro sobre distintos temas relacionados a las finanzas climáticas. Y pues estos foros constituyen espacios en los que
en los que los expertos y distintas partes involucradas y actores y partes, eh, sí, partes interesadas hablan sobre distintos temas, temáticas que pueden utilizarse para mejorar la movilización de finanzas climáticas o para, digamos, abordar el tema que se esté analizando. El año pasado, por ejemplo, hubo un foro sobre finanzas climáticas con enfoque de género y este año el énfasis va a estar, por ejemplo, en la agricultura y los sistemas agroalimentarios sostenibles en el contexto de la acción climática. También el SCF tiene vínculos con otros órganos constitutivos en el marco de la Convención y del Acuerdo de París y pues otro de los informes de los que voy a hablar más adelante es el denominado informe de determinación de necesidades. Es un informe que es un mapeo sobre las necesidades que tienen los países en vías de desarrollo. Es un informe que se lleva a cabo cada 4 años. El año pasado se hizo el segundo informe de este tipo, se publicó y pues va a haber otro informe, el próximo informe, perdón, estará listo en el 2028. Muy bien. Ahora, también pues se habla sobre el objetivo de los 100.000 millones que deben recibir los países en vías de desarrollo por parte de los países desarrollados. Y el SCF también ha trabajado bastante en la definición de las finanzas climáticas. Este es un tema que muchos países han estado, han mencionado en repetidas ocasiones en las COPs y en las SMA, y pues tiene que haber un entendimiento común de lo que significa este término, finanzas climáticas. Creo que Charlene también aludió a este término y pues todavía no ha habido un consenso masivo sobre la definición de finanzas climáticas. Entonces, el SCF en sus evaluaciones bianuales ha optado por redactar también una definición, un borrador de definición de finanzas climáticas. Y pues así se ha avanzado en el logro de una definición común. Sabemos que hay bastante ambigüedad de todos modos y esta ambigüedad da cabida a interpretaciones que quizás sean erradas. Tenemos que entender todos entonces de manera unificada qué quiere decir finanzas climáticas. El comité también ha llevado a cabo un trabajo muy exhaustivo para redactar distintos documentos, para hacer el mapeo de distintas interpretaciones del artículo 2.1c y otros informes. Ha trabajado también en otros informes relacionados con los compromisos que deben asumir o los compromisos que asumieron los países desarrollados en Glasgow para cumplir con los objetivos de adaptación de cara al 2025. Y en la parte de arriba vemos que en el 2028 también va a haber un informe sobre de el avance de los NCG y pues este informe nos va a permitir aprender sobre las experiencias que ha habido en torno a los avances del objetivo de los 100.000 millones y pues se van a seguir llevando a cabo las evaluaciones bianuales en torno a este aspecto. Este informe tiene que cubrir todos los aspectos en torno a las decisiones que se tomen sobre los CNG. Las cantidades, por ejemplo, los 300.000 millones, los 1,3 billones, cómo tendrán acceso los beneficiarios a estos montos. El comité permanente, por lo tanto, tiene mucho trabajo y ahora vamos a hablar sobre algunos de los informes que se han redactado. Por ejemplo, las evaluaciones anuales. Aquí hay muchos informes. Presentamos aquí pues una tabla, pero antes quería decir que pueden consultar todos ustedes los informes, los resúmenes ejecutivos. Es muy importante que leamos estos documentos porque contienen rica información y de verdad nos ayudan a mejorar nuestros procesos o los procesos de toma de decisiones de las partes. Por ejemplo, el sexto informe bianual tuvo un gran hallazgo. En el 2021 y en el 2022 se descubrió que los objetivos, los flujos
flujos mundiales climáticos aumentaron en un 63% en comparación al año anterior, es decir, el periodo 2019-2020. Y se logró un promedio de 1.3 billones de dólares cada año. Entonces, eh, se puede hay una diferencia aquí que tenemos que resaltar. Se confunde a veces esto con los 1,3 billones de la decisión NZG. Y pues todos los flujos de países desarrollados a países en vía de desarrollo, del norte global al sur global, todos estos flujos ascienden a 1,3 billones por año. Eh, los 1,3 millones a los que se refiere este informe en particular se centran en los objetivos de ampliación. Entonces son dos cantidades distintas, aluden a procesos distintos. Y este aumento, el aumento del último informe bianual, bueno, se centraba en las inversiones en sectores de mitigación, el transporte sostenible, los sistemas de energía limpia, construcciones e infraestructura. Lo que sucede es que este tipo de informes, y no voy a entrar en todos los resultados, pero los principales resultados se reflejan en las decisiones que toman las partes. Si vemos que de los resultados fue que el 75% de la financiación climática global se centra en Asia Oriental, Europa del Norte, Occidente y Norteamérica. Esto ayuda a escribir la narrativa cuando hay que tomar decisiones, ya que entonces sabemos que solamente el 25% fluye en África, Asia, América Latina, el Caribe y Oceanía. Y es por ello que este tipo de países afirman que sí existe financiación, pero esa financiación no está llegando a donde queremos, que es al sur global. Esta información se utiliza luego para tomar decisiones e intentar cambiar o, bueno, revertir los flujos. Otro resultado clave de este informe estaba relacionado con los fondos del CMNU-CC, como el Fondo Verde del Clima o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial en 2021 y 2022. Se aprobaron 4.100 millones de dólares y 3.300 millones de dólares para proyectos de cambio climático, como decíamos, en el marco de estos fondos del CMNUCC. Y también contamos con algunas cifras para los bancos de desarrollo mundial: 50.700 millones de dólares y 60.700 millones de dólares en financiación climática para las economías emergentes y en desarrollo en 2021 y 2022, respectivamente. Esto nos muestra cuál es la situación y qué se debería hacer para intentar revertir la situación y que los flujos llegaran también a otros puntos. Todo ello como base para la reforma de la arquitectura financiera internacional. De todos los flujos que van de países en desarrollo, países desarrollados a países en desarrollo, lo que vemos es que con los canales bilaterales, la mayoría de esos flujos suceden mediante ayudas. El 66% es para adaptación, 53% para mitigación y 74%
para temas transversales. Y todo esto, como decíamos, se debería a subvenciones, mientras que después también existen otros flujos a través de los bancos de desarrollo multilaterales que se dan sobre todo a través de préstamos. En el caso de adaptación, 81%, mitigación 72% y 96% para temas transversales. ¿Cómo podemos entonces alimentar o enfrentarnos a esos obstáculos que nos impiden recibir esos flujos? Toda esta información se puede incluir en los debates para ver cómo podemos seguir luchando por avanzar en esa reforma de la arquitectura financiera internacional, ya que vemos que la mayoría de esos flujos se dan a nivel internacional o multilateral. También es muy importante mencionar lo que voy a mencionar ahora, ya que mis compañeros han trabajado muchísimo en ello. Esto es algo que no se hace todos los años. Es verdad que el informe se realiza cada 2 años, pero el mapeo de información relativa al artículo 2.1c no se realiza de manera bianual. Pero al realizar este mapeo se han alcanzado algunas conclusiones. Y es que en 2021 y 2022 las políticas y medidas regulatorias que se aplicaron en más de 100 jurisdicciones por autoridades públicas como gobiernos, bancos centrales, reguladores financieros, etcétera, experimentaron un aumento del 40% comparado al 2020. Se han realizado este tipo de mapeos y ¿qué más hemos observado? Pues que hay un crecimiento sostenido en el compromiso del sector privado. Todo esto lo hemos visto a través de los compromisos del sector privado a esos objetivos de emisiones cero netas, planes de transiciones, objetivos financieros, también políticas y principios de financiación sostenible, así como la divulgación de riesgos climáticos. También se ha observado un cambio hacia una transición real y hacia la planificación de la implantación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Se habla sobre cómo podemos alcanzar esas ambiciones. La mitigación sigue siendo uno de los focos de las acciones del sector privado. Esto es fundamental, realizar este mapeo es fundamental para entender cómo funciona el sector privado y sus actuaciones, sobre todo centrándonos en los ingresos. Entonces, una vez que se reciben estos informes, los gobiernos los debaten y toman las decisiones necesarias. También hay otro informe que se realiza cada 4 años sobre la determinación de necesidades de los países en desarrollo. Este informe toma la información de pues esas informaciones o informes presentados por las distintas partes. ¿Cuáles son las necesidades que presentan en sus comunicaciones nacionales, en los compromisos determinados a nivel nacional, en los planes? Con todo ese material que producen
Los países, el Comité Permanente de Finanzas realiza un mapeo para identificar cuáles son esas necesidades. En el último informe que se realizó de este tipo, se se mapearon las necesidades de más de 130 países en desarrollo. Y entre ellos, no muchos habían incluido las necesidades, los costes de esas necesidades, porque esto es importante. Pues bien, en el nuevo objetivo de colectivo cuantificado hay un párrafo, se habla de 5,1 a 6,8 billones de dólares en necesidades de países en desarrollo. Esas son las necesidades para 2030. Esto, si lo calculamos en una base anual, serían 455 a 584 mil millones de dólares. ¿Por qué es esto importante? Porque si nos lo observamos de manera geográfica, vemos que solamente unos 93 países presentaron ese coste de las necesidades. Entonces, por un lado tenemos esas necesidades, los costos de esas necesidades en dólares y luego también qué necesidades, cuántas necesidades tengo como país. Entonces, analizaban esos dos aspectos. Lo que realizamos en este informe era ver si eso era real y si reflejaba o no las necesidades de todos los países. El coste de las necesidades y el número de necesidades es más bajo en algunas regiones. Aquí, en esta imagen, vemos en un azul clarito, en morado, Latinoamérica y el Caribe. Sus costes en necesidades representarían un 1,8%. Pero si lo miramos, en realidad vemos, no, Latinoamérica no solo representa el 1,8% de esas necesidades mundiales. Lo que hemos visto es que hay algunas regiones que presentan menos necesidades y eso no significa que esos países realmente tengan menos necesidades, sino que más bien refleja una falta de capacidad para reflejar esos datos o una falta de herramientas para ofrecer toda esa información. Entonces, algo que ha quedado claro es que es importante tener en cuenta esos datos y que serán utilizados para realizar informes. Lo siento, Elena, pero nos estamos quedando sin tiempo. Vale, sí, pero voy a intentar terminar con esta diapositiva, ¿vale? Vale, vale. ¿Por qué hablamos entonces sobre estos informes? Pues es porque se toma en cuenta luego también para las toma de decisiones en la COP. Antes hablábamos sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado y esa decisión relacionada con 5,1 a 6,8 mil millones de dólares. Entonces, lo que queda claro es que sí, estas partes tienen esas necesidades, pero en realidad
Esta cifra no refleja todos los costes de las necesidades. Solamente me gustaría que entendieran bien cómo pues este tipo de informes del Comité Permanente de Finanzas sirven luego para la toma de decisiones. El Comité Permanente de Finanzas realiza algunos informes relacionados al Fondo de Pérdidas y Daños. Este fondo existe dentro de una arquitectura de financiación para pérdidas y daños más amplia. Su mandato es abordar y atajar los daños y pérdidas, sobre todo en los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático y a las debacles climáticas. Más específicamente, este fondo intentará centrarse en la financiación para migración, reubicación, desplazamiento. Así que se ha creado para cubrir esas brechas que existen. Esto incluiría financiación para pérdidas y daños económicas y no económicas. Es complementario a actuaciones humanitarias y también incluiría rehabilitación, recuperación, reconstrucción tras desastres. Este fondo está empezando a aplicarse en una fase temprana para también que esto sirva como eh, una especie de prueba para analizar los errores y las mejoras posibles de cara a futuro. Así, el Fondo de Pérdidas y Daños estableció la modalidad de implantación de Barbados con una primera serie de intervenciones en 2025-2026 y un monto total de 250 millones de dólares. Esta modalidad persigue financiar una serie de actividades, proyectos y programas que representen todo el alcance del fondo, también garantizar una representación equilibrada de las geografías y contextos y las propuestas tendrán un rango de 5 a 20 millones de dólares. Se realizará una convocatoria para realizar propuestas más adelante este año. Este trabajo, la financiación se realizará a través de subvenciones y se espera que esta primera fase de la modalidad de implantación en Barbados se realice con un apoyo presupuestario directo, es decir, con transferencia de fondos a gobiernos nacionales a través de entidades acreditadas y también hay un sistema de asignación de recursos que debe incorporar todos los elementos incluidos en en el párrafo 60 del instrumento gobierno. El 50 habrá una base mínima del 50% de la asignación para pequeñas islas en desarrollo y los países menos desarrollados, con el fin de evitar una sobreconcentración en algunos países en concreto. Siento haberme pasado de tiempo. Muchas gracias por toda esta información. Ha habido también muchas preguntas en el chat. Así que luego responderemos a ello. Muchas gracias, Elena, por toda la información sobre los distintos instrumentos. Con esto vamos a pasar a nuestro siguiente orador.
Nuestra siguiente oradora es Marina. Marina participa en Young, el grupo de jóvenes de la CMNUCC de 2023. Actualmente dirige el grupo de trabajo sobre finanzas y mercados. Anteriormente fue miembro de la junta directiva del Fondo SOS Amazonia, coordinadora nacional de Climate Life y cofundadora de una iniciativa intersectorial de educación climática. Muchas gracias, Marina, por estar aquí. Hola, espero que me puedan oír. Voy a compartir ahora mi pantalla. Muy bien. Vamos a hablar sobre el marco, el convenio macro y todos los mecanismos que hay en torno a las finanzas. Voy a compartirles información sobre la perspectiva de los jóvenes en el marco de estas negociaciones, sus opiniones, sus exigencias grandes y pequeñas, todo ello en relación con las finanzas climáticas y la arquitectura financiera internacional que se busca reformar. Seguramente ya sabrán que pues tenemos distintos grupos de trabajo, los jóvenes, así que pues voy a presentarles un panorama sobre los grupos de trabajo en torno a las finanzas. Y bueno, yo soy el punto de contacto que coordina con todo el equipo. am, y pues voy a centrarme ahora en estas cosas a medida que hable y también vamos a hablar sobre las negociaciones, sobre cómo se presentan también comentarios, aportaciones en torno a las prioridades de los jóvenes. Hacemos también sesiones para el desarrollo de habilidades y así podemos promover la interacción en nuestros espacios. Muy bien, ya verán entonces que no trabajamos de manera aislada, sino que nos centramos en finanzas para el desarrollo y también trabajamos con muchos actores en grupos divididos y bastante diversos. Ahora, el artículo 2.1c, la reforma de la estructura financiera internacional, los fondos climáticos, el grupo intergubernamental de expertos, la hoja de ruta, el nuevo objetivo colectivo cuantificado y las finanzas adaptativas. Para cada uno de estos temas tenemos subgrupos de trabajo y ahora voy a presentar algunos datos al respecto. Muy bien, la idea entonces es compartirles cuál es información sobre nuestras exigencias, sobre lo que está pasando en nuestras suscripciones. Hemos hecho un seguimiento de la NSPG y pues es interesante lo que hemos logrado porque a la hora de negociar este nuevo objetivo colectivo había distintas opciones. Antes de Bakú eh, se mencionaba había poco énfasis en los jóvenes y en los niños y pues tenemos derecho a recibir financiación al igual que otros grupos como los pueblos originarios, las mujeres, los migrantes, las comunidades locales. Así que pues incidimos en este derecho que tenemos a recibir financiación y a ser objeto también de las decisiones financieras que se tomen y que nos conciernan. Y pues para puede que algunos de los términos que utilicen no les resulten muy transparentes, pero bueno, pasemos a nuestras exigencias claves. Muy bien. Eh, am, quisimos cerciorarnos de que las finanzas públicas fueran el eje impulsor de las finanzas climáticas y Elena mencionó ya que los fondos ser, tienen que tramitarse a través de subvenciones y, y pues obviamente es necesario que se faciliten las actividades de mitigación y adaptación. Y nos gustaría ver también un comité o un compromiso, perdón, claro, por parte de los países desarrollados, ya que, como ya explicó Charlie en el artículo 9 del Acuerdo de París,
eh, menciona que los países desarrollados son responsables de brindar financiación y son responsables también de movilizar los fondos en favor de los países en vías de desarrollo. Y pues, se habla también de la necesidad de que haya de transferencia transparente. No sabemos cómo se van a derivar o destinar los fondos a nuestros países. Se ha hablado de 100.000 millones y pues muchos de los fondos no se centran realmente en adaptación y mitigación. Hemos tenido proyectos. Hubo un proyecto sobre aeropuertos, películas. Pues estos temas no se han mencionado en una medida suficiente en los informes y pues también está el tema del acceso directo a la financiación. A la hora de hablar de finanzas para la adaptación y la financiación, es importante que haya acceso directo por parte de los beneficiarios en el terreno. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre pérdidas y daños, eso también es pertinente. Es importante que los beneficiarios tengan acceso directo para que los fondos sean realmente eficaces. Y no solamente acceso directo, sino que los grupos involucrados tienen que ser participantes de los procesos de toma de decisiones y deben tener voz también sobre el manejo de los fondos. Ahora, en lo que respecta al punto 2.1c y la reforma de la arquitectura financiera internacional, bueno, hablaremos ahora un poco sobre este artículo. Artículo abarca diferentes cosas. Podemos ahora recalcar algunas de nuestras exigencias al respecto. El diálogo que se entabló, que se está entablando de conformidad con el convenio, es el artículo 2.1c, que es complementario para con el artículo 9. El artículo 9 se centra en la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Entonces nos gustaría realmente ampliar el entendimiento sobre este vínculo entre los dos artículos y también la importancia de las políticas nacionales, la legislatura nacional en el marco de la Acuerdo de París y también sobre la importancia de la cooperación internacional. Tenemos que considerar todos estos aspectos a la hora de hacer frente al cambio climático. El artículo 2.1c incluye o abarca también las finanzas privadas, el sector privado, pero nos gustaría también recalcar la importancia de que ello no excluye la responsabilidad de los países desarrollados o de los gobiernos. O sea, vamos a necesitar el apoyo del sector privado, pero también tiene que verse complementado este apoyo por las acciones de los gobiernos y de los países desarrollados. Vamos a hablar ahora también sobre, vamos a hablar ahora sobre las, eh, sobre las subvenciones y tenemos que cerciorarnos, tenemos que hacer un vínculo también con la reforma de la arquitectura financiera internacional. Tenemos que cerciorarnos, o bueno, Charlene también lo mencionó, no solamente tenemos que aumentar las finanzas climáticas, sino también reorientar las políticas fiscales para garantizar que así no existan ya las subvenciones a favor de los combustibles fósiles y que se puedan redestinar los fondos que iban destinados, valga la redundancia anteriormente, a los servicios militares. Así podremos no solamente reducir las emisiones, sino también hacer más esfuerzos en materia de cooperación, mejorar los medios de subsistencia de las comunidades afectadas. Esto es muy importante cuando hablamos de todos estos temas. La equidad intergeneracional también es importante, porque obviamente sabemos que nos estamos llevando la peor parte de la crisis que se nos viene a futuro y pues si queremos continuar con esta arquitectura financiera que sigue aumentando también los costos fiscales que recaen en los hombros del sur global, bueno, obviamente tenemos que trabajar también a favor de la equidad. Y de manera más específica, pues en lo que respecta a la arquitectura financiera internacional, ya se ha mencionado antes que pues la arquitectura actual no responde de manera suficiente a los obstáculos de la crisis climática y por lo tanto pues las comunidades más vulnerables, según lo que determina el balance mundial, se llevan la peor parte de la crisis climática y pues por eso hablamos de cómo
El desarrollo tiene que abarcar también niveles mínimos de bienestar, un respeto de los derechos humanos y vemos pues que ahora algunos países todavía necesitan más apoyo para lograr un mayor desarrollo y no pueden avanzar de manera tal y como lo hicieron los países industrializados. Por eso tiene que haber amplia cooperación internacional que abarque apoyo tecnológico, desarrollo de habilidades y un esfuerzo mayor también para reformar la arquitectura mundial de manera sostenible. Ahora estamos hablando pues ya de manera más específica de la arquitectura financiera y uno de los, uno de los puntos que se abordaron durante la conferencia, durante la cuarta conferencia internacional sobre las finanzas para el desarrollo, fue el siguiente. Se mencionó durante la conferencia o hubo diálogos sobre el desarrollo, obviamente, y pues, como ya dije, se habló sobre los países que todavía tienen que alcanzar un mayor desarrollo, pero pues este año, a pesar de la crisis climática, perdón, hubo una ausencia de fondos y tampoco hubieron acciones suficientes para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Por lo tanto, es muy importante que esta conferencia también considere las finanzas climáticas y así pues se podrán sumar los países eh, desarrollados. Uno de los informes que se redactaron mencionan como uno de los mayores obstáculos para lograr los ODS es el siguiente. Perdón, estoy un poco enferma, pero me estoy esmerando para hacer la presentación. Se ha reconocido ya que uno de los factores que impide a los países lograr mayores niveles de desarrollo es una falta de compromiso para asumir políticas y estrategias más claras. Eh, Necesitamos entonces acciones políticas, una hoja de ruta más clara que nos permita hacer frente, perdón, a los obstáculos que supone la crisis climática. Y pues la idea es que estemos mejor que antes y no peor. Para terminar mi presentación, me gustaría simplemente resumir con unos cuantos datos y algunos mensajes finales en torno a la justicia y la equidad intergeneracionales. Como ya mencioné anteriormente, unos 93% de los países a nivel mundial pues se enfrentan a mayor endeudamiento. Más de 3.000 millones de personas viven en países que gastan muchísimo dinero en el pago de deudas y obviamente esto tiene un impacto negativo en los servicios sanitarios, educación, el respeto de los derechos fundamentales y pues es importante que haya informes transparentes y también que se destinen los subsidios a actividades que no generen mayores daños. Necesitamos finanzas climáticas, pero obviamente es necesario que estén bien destinadas y sean congruentes con el Acuerdo de París. Ahora, los préstamos y las finanzas climáticas no son un juego. Y pues diría que las finanzas climáticas son esenciales a la hora de lograr una mayor cooperación internacional. Y pues para ello necesitamos condiciones económicas básicas. Es muy importante que abarquemos todas estas características para reducir el peso de la deuda en los países y hacer frente a la crisis climática. Perdón por mis alergias, espero que hayan podido seguir mi presentación, no sé si ha sido de todo el clara y pues espero que más jóvenes se comprometan e interactúen en estos espacios. Con mucho gusto responderé a sus preguntas. Qué bonita presentación, Marina, muchísimas gracias.
Gracias por tus aportaciones sobre la postura de los jóvenes en el marco de las negociaciones sobre las finanzas climáticas. Gracias también a los oradores y a quienes han estado interactuando en el chat. He leído muchos de los mensajes y eh, qué bonito ver tantas preguntas en el chat. Muy bien, ahora sí, vamos a llamar otra vez a las oradoras para, pues, pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Listo, vamos a agregar otra vez a las oradoras. Las llamamos al estrado virtual y creo que vamos a agrupar algunas de las preguntas. Empecemos con una o un par de preguntas del chat. Muchas personas en el chat quieren saber por qué es difícil definir las finanzas climáticas. ¿Cuáles son las matices que hay detrás de estas negociaciones? ¿Y por qué se siguen entablando más y más negociaciones? Y teniendo en cuenta lo que pasa ahora con las subvenciones y la CBDRS, quizás puedan explicar esta abreviatura. ¿Cómo se puede movilizar más subvenciones? ¿Hay otras alianzas o convenios quizás en torno a la transición energética justa o el mecanismo triple T, por ejemplo? ¿Qué modelo ideal se podría adoptar para garantizar justicia a nivel social? Muy bien. Qué bonitas las preguntas que se han planteado en el chat. Intentaré responder algunas y qué bien que estén todos reflexionando sobre estos temas. Muy bien. Eh, yo les pediría que también intenten responder a ustedes mismas sus preguntas. Muy bien. Entonces, piensen sobre cómo pueden, eh, piensen sobre las preguntas o sobre las soluciones que podrían adoptar. Se podrían adoptar en más de 100 países. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué incentivos necesitarían los países? Porque el sistema multilateral no funciona así, ¿verdad? Hay muchos intereses que están en juego y es por tal motivo que la decisión sobre el objetivo cuantificado tiene 5 páginas, ¿verdad? ¿Y por qué es difícil definir qué son las finanzas climáticas? Sí, es porque hay distintas motivaciones detrás. Entonces, para lograr una cifra bastante alta, va a haber países que querrán incluir eh, fondos privados, por ejemplo, y optar por pocos fondos públicos y aprovechar más bien los fondos privados. Quizás haya países que digan, no, yo necesito nada más fondos públicos porque la mayor parte de nuestras acciones de adaptación, bueno, requieren de fondos públicos. Y hay reuniones también de por medio en las que no se puede lograr un consenso y pues obviamente el proceso es mucho más amplio de lo que parece, lo cual también dificulta valga la redundancia, un consenso sobre la definición. Yo, por ejemplo, he crecido en el Reino Unido y quizás haya países como Suiza donde las necesidades sean distintas. Y pues esta pregunta es muy difícil al fin y al cabo. Una vez que empezamos a leer y en las diapositivas hay un enlace para un artículo del año 2010. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿Cómo hablamos con nuestros vecinos? Porque, no sé, imagínense lo que puede ocurrir, ¿verdad? La escala es tan amplia que tenemos que abarcar muchas cosas. En los últimos 10 años, Elena ya les ha dicho cómo han aumentado las finanzas climáticas. El sistema no es perfecto, incluso sin una definición hemos logrado ciertos avances. No quiero decir con esto que la definición no sea importante, sino que este proceso es lento y pues seguimos debatiendo. Esta pregunta es muy difícil. Subvenciones o préstamos. Obviamente la idea es que las finanzas climáticas beneficien a los países en vías de desarrollo que se han visto afectados en mayor medida por las consecuencias de la crisis climática. Entonces, pues, eh, muchas de las finanzas de los fondos que manejamos son subvenciones
pero también se necesitan préstamos. No solamente eso, sino que tenemos que utilizar los distintos instrumentos financieros que tenemos de manera adecuada. De hecho, con los proyectos que tenemos son necesarios distintos instrumentos financieros y es así que los proyectos de infraestructura pueden avanzar. Por lo tanto, pues necesitamos también subvenciones y préstamos, pero quizás, eh, quizás este dinero esté no esté, digamos, enmarcado en este objetivo de 1,3 billones, ¿verdad? Así que hay distintos papeles, distintos tipos de instrumentos y en la comunidad pues tenemos que entender de qué se está hablando. Quizás haya quienes estén interesados en una subvención o en garantías para un plan o una planta de desalinización hídrica, por ejemplo. Entonces, no tenemos que centrarnos no solamente en los instrumentos financieros, sino también en los objetivos, lo que queremos lograr. Y luego podemos centrarnos eh, o decidir qué instrumento va a ser el más idóneo y el más adecuado y así podremos dividir responsabilidades. Allí me detengo. Gracias. Gracias, Charlene, por tu respuesta y por haber respondido en el chat. Estupenda tu respuesta, muy detallada. Te lo agradecemos muchísimo. La siguiente pregunta es para Elena. Teniendo en cuenta las preocupaciones que hay sobre la necesidad de una mayor asistencia, ¿hay alguna manera de intentar que los datos sean más consistentes y transparentes? Sí, creo que el problema es que no hay una definición clara de lo que es la financiación climática y por eso hay una un doble conteo. En Honduras, por ejemplo, la financiación que recibimos de Estados Unidos quizás se contabilice de distinta manera de cómo lo contabilizamos nosotros. Por ello es muy difícil evitar esas duplicidades y es por ello por lo que se ha luchado tanto por intentar acuñar una definición oficial, pero es muy complicado, teniendo en cuenta la naturaleza del Acuerdo de París, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Pues claro, cada país determina lo que cree que es la financiación climática y eso supone un gran desafío, pero sí que se han hecho muchos esfuerzos, también en el nuevo objetivo colectivo cualificado. Los países en desarrollo solicitaron que la financiación climática llegara además de otras ayudas, pero los países en desarrollados, perdón, muchas veces también responden y dicen, bueno, los ODS son el 10% de esa financiación climática, la ODA, perdón. Es por ello por lo que en general hay que garantizar que, a pesar de la definición que tenga, independientemente de la definición que tenga la financiación climática, empecemos a avanzar hacia una mayor transparencia. Tenemos que empezar a actuar para lograr una mayor financiación para adaptación y mitigación, además de pérdidas y daños. Esto sería fundamental para poder hacer un mapeo en el informe del nuevo objetivo colectivo cuantificado. Vale, Elena, realizaré otra
pregunta para completar, ya que ha estado trabajando con distintas entidades y hablábamos sobre todos los beneficiarios de estas ayudas. La juventud querría saber cómo las personas migrantes, jóvenes, etcétera, podrían tener más acceso a esta financiación. Sí, es una pregunta muy buena, Genaro. Ha sido también clave en el Comité Permanente de Finanzas, en el Fondo de Adaptación. Cada vez se están reconociendo más entidades nacionales, grupos de la sociedad civil, movimientos de base, ONGs, que puedan así tener un mayor acceso o un acceso directo a estas ayudas. En este momento, en el contexto del Fondo de Pérdidas y Daños, en los próximos años se espera que se lance un programa de financiación. Estamos en una fase temprana. En esta primera fase empezaremos a trabajar más a través de los gobiernos nacionales y queremos ver cómo podemos trabajar de manera más directa junto con los gobiernos nacionales para crear esa relación con las ONG, con los movimientos de base y con las comunidades que se enfrentan a las consecuencias de todo este cambio climático, para así pues conseguir una propuesta que vaya de abajo arriba. Creo que esto es fundamental en los países en desarrollo, trazar esa relación entre los grupos nacionales, subnacionales, con los movimientos de la sociedad civil, con las comunidades, para poder así alimentar sus propuestas, porque al final son esas autoridades designadas nacionalmente las que dan eh, la luz verde a los proyectos. Por eso es fundamental. Sí, muchas gracias por esta respuesta tan detallada. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta dirigida a Marina. A menudo hay espacios en los que los representantes más jóvenes pueden participar, pero muchas veces esa participación es limitada. ¿Cómo cree que se puede abordar este problema para que los espacios sean equitativos e inclusivos y tengan en cuenta las voces de las comunidades más vulnerables? Y también, ¿cómo se puede medir mejor la equidad intergeneracional? Sí, esa es la pregunta del millón. No sé si sé responderla. Es en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Hablando sobre la participación significativa, esto es algo fundamental. Hemos tenido a muchas personas jóvenes que han ido a las COP en los últimos años, pero que luego no han tenido la participación que se esperaba. Yango es un mecanismo para la participación juvenil, para intentar colaborar más en esas tecnicidades en las negociaciones y también a nivel técnico. Lo que decía Elena antes es fundamental. Tenemos que lograr el acceso a estas ayudas y a la financiación. Si las organizaciones no están acreditadas
y no se han podido registrar. Quizá al menos las organizaciones más grandes puedan hacerlo y contar con cierta participación juvenil. Es muy importante garantizar ese acceso a nivel local también. Cuando hablamos sobre la juventud, yo, por ejemplo, venía de Fridays for Future. Tuvimos ahí algunos capítulos, algunas acciones locales. Empezamos a colaborar con otros movimientos, así es como nos llevaron con ellos y eso es lo que estamos intentando replicar cuando hablamos de financiar proyectos juveniles, pero claramente es un desafío. Y sobre cómo medir la equidad intergeneracional, creo que es fundamental tener políticas que de verdad tengan en cuenta a las generaciones futuras, porque poder tomar las mediciones y hacer las evaluaciones adecuadas nos permite saber cuáles son los recursos que necesitarán, nos permite lanzar las economías populares. Se está ahora realizando un estudio, una investigación maravillosa sobre la participación intergeneracional, pero creo que es importante, pues eso, tener políticas para en el futuro poder garantizar los recursos necesarios a esas generaciones. Muchas gracias. Jen, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias. Creo que ambas respuestas nos dejan con ese mensaje de necesidad de colaborar de manera radical para conseguir un mayor acceso a esos espacios. No todo el mundo tiene que participar en estas conferencias o en estas grandes reuniones. Se necesita gente trabajando en los distintos niveles. Y por supuesto, seguiremos trabajando para ver cómo podemos medir esas, los efectos, las implicaciones que todo esto tiene en nosotros, en las siguientes generaciones. Es algo que tenemos que responder entre todas y todos. Muchas gracias por esta maravillosa reunión. Creo que son las mejores oradoras que he visto este año.